Beca Duncan, historiadora del arte, colaboradora de este espacio, el Fobaproa, la deuda. Pues no habías nacido, yo creo, estabas muy chiquita. Yo tenía 2 años cuando se Y creó el la tienes muy Fobaproa. clara, porque la van a seguir pagando La voy a nuestros seguir pagando. descendientes. Fíjate, la deuda es de 552.300 millones de pesos actualmente. ¿Sabes qué es lo más grave? Que la deuda hoy es más grande de lo que era originalmente y se ha pagado más de lo que se debió originalmente. O sea, es un barril sin fondo, Beca. Sí, básicamente sí. Y bueno, como bien dices, es importante también entender el contexto en el que sucede esto, ¿no? En 1990 es cuando Carlos Salinas de Gortari decide crear este fondo, un poco como anticipándose a que si hubiera una crisis necesitaríamos tener esto para, sobre todo, evitar que los bancos pierdan liquidez. Esa era realmente la preocupación, que ante una crisis eso pudiera suceder. Pero es que venimos de unos años 80 muy complejos para temas de banca, particularmente. La semana pasada recordábamos este famoso informe de gobierno de José López Portillo, donde llora, ¿no? Que es de los más famosos, diciendo que va a defender el peso como un perro, exactamente, y ese mismo año, pues también él anuncia la nacionalización de los bancos. Entonces, venimos de un momento en el que los bancos, digamos que no están en la mejor circunstancia, de crisis económicas a lo largo de los años 80, y entonces, pues en ese contexto es que se decide que se necesita esto, ¿no? Y finalmente, pues no se utiliza hasta 1995, efectivamente, después de un año 94 también muy complejo, no solo en lo económico, sino también en lo político, ¿no? Hay que decir que también se vuelve muy controversial la decisión de Zedillo de utilizar el Fobaproa en 95, porque el partido en el poder en ese momento, el PRI, también viene arrastrando muchísimos escándalos y esto se suma a eso, ¿no? De hecho, en retrospectiva, historiadores, politólogos que estudian ese momento histórico hablan de que eso también pudo haber de alguna manera sentado las bases de la transición en el 2000 a otro partido, ¿no? Que de alguna manera el Fobaproa se vuelve un punto de quiebre también, ¿no? Sin duda alguna, pues es el sexenio inmediato anterior, que ya nos vendieron que iba a haber una alternancia que nunca llegó en ese momento, sino hasta 2018, porque fue exactamente lo mismo, ¿no? Sí, y el mismo tipo de proyecto económico, ¿no? Seguimos en el neoliberalismo, aunque hay un cambio de partido. Entonces, lo que es muy interesante es entender el Fobaproa también en ese contexto de un 94 donde tenemos el asesinato de Colosio, tenemos el levantamiento armado de los zapatistas, de Ruiz Massieu y, bueno, el error de diciembre, ¿no? Entonces, realmente va a ser un momento de una enorme crisis económica que a la vez va a generar una crisis también política que le va a costar y social, caro. ¿no, Beca? Social, definitivamente. Perdóname que lo diga, sí. Pero no solo viene la crisis de diciembre, o sea, viene la crisis de 1995 a través de la cual familias, empresas, muchísimas mexicanas y mexicanos tuvieron que cerrar sus negocios, vender sus propiedades por este rescate y por esta serie de errores financieros, en donde pues ahí sí el gobierno no los rescató a ellos. Y luego tenemos el 98, Juan, que es cuando se vuelve esta deuda privada se vuelve pública, ¿no? Entonces eso también es otro momento de enorme crisis, consecuencia del Fobaproa. Y las consecuencias, pues ahí está claramente, ¿no? La falacia de la teoría de la derrama, ¿no? El mercado se regula solito. Vamos a privatizar los bienes del Estado. Los derechos se convierten en mercancías. El agua hay que pagarla. Y también lo que se critica es que los que se benefician del Fobaproa, pues coincidentemente resultan ser empresarios muy cercanos al poder, ¿no? ¿Y cómo ves que pagaban una muy pequeña parte y la deducían de impuestos? A ver, Beca, igual y no estoy muy bien, corrígeme, pues es como no pagar, ¿no? Claro. O sea, le pago una muy pequeña parte de una gran deuda al gobierno y la deduzco de impuestos. ¿Sí? Pues ¿dónde está el pago, Beca? Exactamente. ¿Dónde le encuentras el pago? No, pues muy incongruente, definitivamente. Sí, una simulación, ¿no? Una simulación, así es. Pues a partir del próximo año se acabó eso. De esas cositas que nos vamos dando cuenta que van surgiendo, ¿no? Bueno, y es que además si lo vemos, ahorita hablabas de las generaciones, ¿no? Que nuestros hijos, nietos van a seguir pagando. Cuando lo ves en generaciones, ahorita tenemos una generación que nació en la época del Fobaproa, que ya está en una edad productiva, ¿no? Están trabajando, son adultos y siguen pagando esa deuda que se creó en los años en los que ellos nacieron, ¿no? Y que ya tienen hijos que van a seguir pagando la deuda del Fobaproa, que van a tener hijos, por lo tanto, esta generación que mencionas, nietos, que van a seguir pagando la deuda del Fobaproa. Doctor Volavsky,
Bueno, yo quisiera recordar que muchas cosas pasaron. También se vendieron de nuevo los bancos y se vendieron muchos pues, a empresas extranjeras, ¿no? Entraron bancos extranjeros. Luego lo que se había mal, se habían hecho muy malas, muy malos negocios, o sea, al estar en manos de mexicanos, también se beneficiaban los préstamos a los puros cuates y luego no eran solventes. Había muchas cosas todavía que recordar y sobre todo con nombres, porque había muchos nombres 1982 famosos. viene la privatización bancaria con José López Portillo. 1992, 10 años después, la privatización, el primero fue la nacionalización. Exacto, viene la nación. Gracias por despertarme, Polanqui. En 1982, la nacionalización de la banca con José López Portillo. 1992, la privatización de la banca con Carlos Salinas de Gortari. Pues, doctor.